Claro. Sí, juega bien, luego anduvo en el azul, llega al centro. Aquí está para Pumas, el remate, gol. ¡Gol! Podrá gustarle o no cómo se interpreta o cómo se manifiesta Efraín Juárez en sus conferencias de prensa el semestre pasado, al inicio de este semestre, y luego una corrección en el discurso probablemente en las últimas semanas. Podrá gustarle o no, podrá estar de acuerdo o no. Lo cierto es que estos Pumas en este campeonato han mejorado. También, por cierto, me parece han mejorado las formas, la manera de declarar y la manera de dirigirse a los medios de comunicación y al final de cuentas a la afición, porque el medio simplemente es un vehículo a través del cual se comunica con sus aficionados y definitivamente ha callado también algunas bocas. El inicio de Pumas es bueno, el inicio de Pumas es prometedor, el inicio de Pumas es esperanzador, mantenerse en la parte alta de la tabla después de 10 jornadas. Probablemente no lo imaginaban muchos, quizás solamente pocos. Yo creo que a lo mejor en la interna, los Pumas, la directiva, Efraín, su cuerpo técnico, los jugadores la tenían clara y pensaban y sabían que podían andar de esta manera, pero definitivamente no deja de ser una sorpresa de este arranque del equipo universitario. Y por si todo lo anterior fuera poco, además, con un hombre de casa, un entrenador que lo representa, que entiende la filosofía del club, que va a buscar renacer las fuerzas básicas, que vuelvan a aparecer, a darle identidad, que puedan pelear partidos contra los equipos poderosos, importantes y ganadores en la actualidad en el fútbol mexicano. Por ello es que le hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo calificas este primer año que mañana exactamente 7 de marzo está cumpliendo un año al frente de Pumas? ¿Cómo calificas el primer año de Efraín? ¿Bueno, regular o malo? Aquí están las opciones. Descargue desde su cámara de su teléfono o su dispositivo, ábralo y va a dirigirlo a nuestra pregunta encuesta para que inmediatamente realice su voto. ¿Cómo calificas este primer año que cumple este 7 de marzo, Efraín, al frente del equipo de los Pumas? Díganos. Raúl Ortiz Pollo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido Gus, Paul, Fabi, Yayito? Fuerte abrazo para todos. Yo lo catalogo de bueno. Porque creo que el que hoy estén en una tercera posición, que estén con solamente una derrota, que fue contra el bicampeón, definitivamente puede ilusionar a más de un universitario. Es verdad que el torneo pasado no calificaron, pero pues esa también es parte de una normalidad. Es verdad que los eliminaron en CONCACAF, eso también es una normalidad. A lo mejor alguno dirá, el Pollo está pegando. No, no ganan una CONCACAF desde 1989. Dicho lo anterior, es normal que no la ganen. Y con el pasado reciente que tiene Pumas, que ha tenido que cambiar de técnicos y que ha tenido que no jugar liguilla directa, que ha estado peleando por play-in, hoy estar en tercera posición después de haberle ganado a los Rayos del Necaxa, me parece que es bueno. Es bueno que también haya cambiado el discurso, Efraín. Tú eres uno de sus detractores. No, yo no soy detractor. Eras uno de sus detractores. No, de ninguna, lo diría. De Pumas en general. Esa es otra cosa, pero de Efraín no. Bueno, pero de Pumas eres detractor. Sí. ¿Qué? Sí, y están haciendo un buen trabajo. Cuando las cosas se hagan bien, se dirán. Sí. Y cuando a mi entender se hagan mal, también las diré. Hoy creo que Pumas está haciendo un muy buen torneo. A mi entender no es candidato a ganarlo, pero evidentemente es normal y entendible que su afición se ilusione. Bueno, entonces, Fabián Stay es tercero de la tabla con la victoria 0-1 en la cancha de Aguascalientes al Necaxa, con gol de Memo Martínez, centro de Carrasquilla en pelota parada. ¿Cómo calificas este primer año que cumple el 7 de marzo? Efraín Juárez como técnico de Pumas. Buenas noches. Buenas noches, Gus, Paul. Feliz cumpleaños, papá. Muchísimas gracias. Cuarto piso. Gracias. Ay. Ya viene Cada vez es más grande la caída, ¿no? examen de próstata, papá. Pollitos, mi querido, ya hay un fuerte Es un abrazo. chavazo, 40 años, jovencito. Bueno, pero acuérdense que vienen cosas puntuales que hay que hacerse chequeos constantemente. A la cual vas constante, sí. Sí, más constante. A ti te gusta mucho eso. Pero, mira, hablando de eso, yo iba a decir malo. Porque Ibas a decir malo. 2 fracasos.
CONCACAF y el torneo ¿Es pasado. verdad? ¿Es verdad? Y en este sí comenzó bien, sí está tercero, sí el equipo cambió el discurso, sí el equipo ha mejorado, pero todavía esto no termina. Esta es la fase ¿Tú te regular. acuerdas cómo tomó a Pumas, no? Sí. Lo tomó de 2 semifinales, ojo. 2 semifinales con Lema y con... Pero el Mohamed. segundo semestre de Lema no llegó a semifinales. No importa. Cuando recién llegó, no. No. Uno antes. No importa, pero habían llegado a semifinales Sí. con planteles tal vez no tan potentes como los que él intentó Una final de CONCACAF antes con Lilini. con Lilini. Yo diría que hoy, por lo hecho, diría regular. 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 Eres exigente. Soy exigente. Por supuesto, Regular. con un equipo grande hay que ser exigente. Está bien. Y con los blasones que él venía de Colombia, de haber sido interino, de haber obtenido 2 Doblete. doblete, Sí. y por lo que demostraba en ese momento, Sí. y yo creo que él antepuso mucho su yo soy, yo esto otro, y me parece que le jugó en contra en un momento. Sí. Porque hasta el equipo lo asumía así. El equipo era el de más tarjetas amarillas, el de más tarjetas rojas, jugaban al límite, y yo creo que ahora que dosificó esa situación, el equipo juega mucho mejor. Sí, bueno. Regular para mí. Regular para Fabián está. Y Eduardo de la Torre Yayo, ¿cómo estás? Hola Gustavo, muy bien, gracias. Saludos para todos aquí en la mesa. Para ti Está en es casa. este año Este año para mí es regular también. regular. Yo creo que hoy día está influenciado un poco por el paso que lleva Pumas, ¿no? Pero si hablamos de todo el año, también hay que acordarnos que tuvo apenas un repechaje cuando se pensaba que Pumas estaba para más. Y en todo lo demás, yo lo que sí sobresalgo mucho de Efraín es que ha logrado conformar un equipo. Por lo menos hasta ahorita se ve un equipo fuerte, un equipo ya bien cimentado, 11 jugadores que son bases. Entonces, y eso también es labor de él, porque para mí influyó en cómo se conformó este plantel. Y eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, pero de todas maneras, en la parte global del año, yo me quedo con eso, me quedo con una parte regular, porque el campeonato pasado no me gustó, no terminó bien. Este campeonato ahí va. No bien, para mí va muy bien ahorita. Sobre todo, Pero el no partido dejas, de hoy jugó, la verdad, el primer tiempo jugó muy, muy bien. pero no dejas de lado la irregularidad o el mal primer semestre. Por eso, Sí, por hasta eso. ahora para ti es regular. No, sí, pues es que dices un primer año, ¿no? Sí, el primer año de Efraín como año. técnico, que lo cumple mañana. Pero bueno, con este resultado, Efraín, Juárez y Pumas rebasan a las gloriosas Chivas. Sí, De momento. sí. Falta que jueguen mañana. Con 2 partidos más. Pero, pues, Chivas porque quiso no jugar contra León y prefirió que echaran una cáscara en su estadio. No jugaron el partido de media Bueno, semana. un partido más porque el otro ya. El Ah, otro está ya bien. dices que no se. Es verdad, con un partido menos Chivas y mañana juegan contra el Atlas. Menos Chivas y mañana juegan contra el Atlas. Pero el partido que no jugaron fue porque prefirieron que se jugara una cáscara en su estadio. Paul Aguilar, pues, es la verdad, se prefirieron que se jugara ese partido amistoso. El Happy Birthday. Feliz cumpleaños, querido Paul Aguilar, para ti. Muchas gracias, Gus. Gracias por estar acá, a pesar de ser tu cumpleaños, un día trabajando. Bienvenido a la tele, así se trabaja en la tele, aunque cumplas años. Sí, así es. Muchísimas felicidades, que vengan muchos años más de mucha salud y mucho éxito, Paul. Muchísimas gracias, Gus. Buenas noches, Pollito, Yayito, mi Fabi. Luego me pasa la experiencia, por favor. Te voy a dar el teléfono. No. Era basquetbolista mi proctólogo. ¿Cómo calificas este primer año? Nada mejor. Que te quiere pasar el contacto del Manotas. No, Me lo pidió él. Él me lo pidió, yo no ofrecí. Estoy bien. La ¿Cómo verdad es calificas que el primer año? yo también de regular. ¿Por qué? Porque para mí ha venido de menos a más, ¿no? Es verdad que el primer torneo hay técnicos que le cuesta más los procesos, ¿no? Es decir, para que su equipo funcione tardan un poco más de tiempo que otros técnicos. Es verdad que el torneo pasado no calificó, lo eliminan de Conca Champions, pero hoy veo al principio también del torneo creo que le costó, sacó puntos, sí, que es lo que lo tiene ahorita acá en los primeros lugares. Pero creo que ha terminado de formar un gran grupo y un gran equipo, que lo hemos visto cada vez que las cosas medio iban raras, iban y festejaban con él. Creo que ha hecho dentro del vestidor que todos sigan para el mismo lado, ¿no? Entonces creo que hoy por hoy lo veo regular
el primer año de Efraín. El regular que podría terminar mejor, Bueno, ¿no? ¿no? Claro. Podría terminar mejor, digo, ya se fueron de la posibilidad de la Conca, la Leagues Cup vamos a ver, la que venga, pero esto es lo que ya pasó. 2 CONCACAF, una Leagues Cup en donde pues no pudo conseguir victorias, 2 empates, 1 derrota, en CONCACAF ganó 2, Lo que yo no, 3, perdió 1. Lo que yo no sé es regular, dicen regular o malo, ¿no? ¿Con base en qué? O sea, ¿comparado con qué? Pues con Pumas un año antes. Yo diría que con Pumas, el que nos ha dado los últimos años de regularidad, es verdad, ha tenido picos altos donde ha llegado a finales de CONCACAF, por ejemplo, que lo hizo muy bien, pero realmente con la historia reciente de Pumas, este es el equipo que yo he visto más competitivo y que más aspira a por fin desempolvar las vitrinas, a que vayan y quiten las telarañas esas horribles que tienen ahí. No, sí lo limpian. ¿Sí lo limpian? Sí. Ok, bueno, eso espero. Sí. Y que puedan poner una copa. O sea, este Pumas es el que yo he visto más cercano en los últimos años de verdaderamente poder competir algo más. Y aún así sigo creyendo que lo tiene prácticamente imposible. Porque una cosa es el equipo de temporada regular y otra muy diferente son estos planteles coperos, ¿no? De liguilla, de partidos a mata-mata y de vuelta, que tiene Toluca, que es fantástico, que tiene Tigres, que ya demostró, América, Cruz Azul, aunque algunos anden mejor que otros, ¿eh? Sí, pero... Una cosa es temporada regular y la Sí, otra sí. es liguilla. Entonces, De por acuerdo. eso para mí, el trabajo de Efraín ha sido bueno Sí. hasta el momento. Pero la ventaja también es que Pumas es uno de los equipos que no va a perder muchos o prácticamente ningún seleccionado en la liguilla. Es verdad. Pero a ver, si Ninguno. se le cataloga como equipo grande, No sé si Antuna la se suba, exigencia que sí no tendría creo. que ser el título, ¿no? Si se le claro. cataloga como sí. Entonces, desde ahí partimos. Creo que por eso, para mí es regular, por eso mismo. Es que ahí está el No ha error, conseguido. considerarlo así, Paulo. Pero el error también tuyo, Pollo, que tú estás comparando años anteriores. Estamos analizando el año de Efraín. Y el año de Efraín tiene más fracasos. Por eso dije yo. Es que para mí no son fracasos. ¿Cómo no son? O sea, no. Para mí que pierden Conca no es un fracaso. ¿Cómo porque no va a es ser un normal. fracaso? Es normal. Bueno, pero... No pelea. A ver, Pumas no pelea por esas cosas. Pero hace poco llegó una Ha final de ha llegado a 2 finales de Pero igual es CONCACAF un fracaso en los para un últimos equipo 20 años. grande. Sí. En los últimos 20 años llegó a 2 finales de Conca. Y las ¿Sí o dos las perdió. Las 2 las perdió. No gana una desde el 89. Entonces, si en los últimos 36 años no ha ganado más que en los últimos 35 años no ha ganado ni una, entonces, ¿qué es? Es normal, es su realidad. Pues para ti, para Bueno, a lo y mejor para otra las gente matemáticas no. son exactas. Pero ya el que no vaya a perder jugadores seleccionados en la liguilla le da un punto para aquellos Chivas, Toluca y algún otro equipo que pueda perder varios seleccionados. Sí, por supuesto, ¿no? Es la ventaja que puede tener un equipo como este, que a lo mejor no se descompone para nada y sigue con este cuadro tal cual, ¿no? Que ya encontró ese 11 perfecto, ¿no? Yo lo que diría de esto que estamos comentando es que es muy difícil remontarnos al pasado, ¿no? Fabián decía, es este año. Y bueno, si es el año completo, tenemos que equilibrar. Oye, que si puede o no puede llegar a tal lugar, eso es otra cosa, ¿no? Pero en general, ¿hasta dónde ha llegado? Y yo ahí me quedaría en la medianía. Exacto. En la medianía completamente, ¿no? Regular. Pero bueno, pues, o sea, cada quien tenemos nuestras Sí. apreciaciones Ahora, diferentes, eso es normal. ¿No te parece raro, Fabián, que durante muchos mundiales nos acostumbraba Pumas a tener bases de selección? Después fue perdiendo cantidad. Después una época en la que en todos los planteles de la primera división había un jugador de Pumas, de la cantera. Mexicano. Hoy, mexicano, claro. Hoy ya ni de la cantera Pumas en otros equipos, ni en su equipo, ni en la selección mexicana formado de la cantera, porque si se llegara a subir Antuna, pues Gallardo. no es de la... Sí, pues, no sé. Gallardo. Bueno, está bien, Gallardo. No, pero del plantel actual, ojo, que si el Memote hace por lo menos 8 goles, puede ser una posibilidad, porque le gusta el Vasco. Yo sé que le gusta el Vasco. Ahora, acuérdate que tiene 3 seleccionados: Angulo, Vite, Carrasquilla, Sí. que van a ir al Mundial, Sí. que no los tiene Monterrey. Claro, te refieres a que hoy Monterrey no tiene seleccionados en su más que Melé, que el uruguayo y no juega. Y no sé si el Bielsa le va a dar la posibilidad. Pero ahí está la contradicción. Pero sí tiene jugadores. Por eso A ver, yo creo que, yo tengo que ha una crecido pregunta. Pumas.
Yo tengo una pregunta. ¿No creen que el catalogar lo bueno, malo, regular tiene que ir de la mano con la expectativa que se tenía? Porque una cosa es lo que dice Paul, que algunos lo consideran grande, otros decimos que no, pero esa es una simple opinión. Ya está. Pero la expectativa inicial de Pumas no es candidato, a ver si se mete a liguilla, Efraín está en problemas, los refuerzos que trajeron no se ven muy potentes. Esa es la realidad inicial. La expectativa dice, pues Pumas no va a pelear por el campeonato. Si hoy ha perdido un partido y hay que ver cómo lo perdió, que fue con Toluca, que lo pudo haber ganado si Robert Morales no falla esa increíble. Sí. Pues creo que hay que dársela por buena este torneo. Ahora, 2 seleccionados que van a ir al Mundial, canteranos de Pumas en su momento, pues sí son Lira y Gallardo, que ya citabas. Claro. Pero hoy en el primer equipo de Pumas no hay un futbolista como antes, de esos que representan la institución y la desquitan a tal grado que llegan a una selección. Hace tiempo, desde Lira, que no sacan otro. Y ya se lo habían vendido a Cruz Azul. Yo creo que los tiempos han cambiado, ¿no? Pumas antes era de los pocos equipos que se preocupaban por tener jugadores de otros lados, que siempre jugaban a cierto nivel, de cierta manera, pero ahora ya no. Ya se los arrebatan otros equipos, ya no es fácil que le lleguen a su cantera tan fácilmente. Y yo no sé cómo están haciendo el trabajo de visoreo, ¿no? Sí. Pero ahorita se me figura que están esperando a que les llegue, ¿no? Y eso ya no se puede hacer en las No, ya canteras, tienes en que ir a ninguna. buscarlos. ¿Qué Tienes es que ir a más buscarlos. urgente para Pumas, Pollo? Escúchame bien. ¿Ganar un título o renacer la cantera de verdad? ¿Qué es más urgente? Ganar un título, sin duda alguna. Sin duda alguna. Ese verso de la cantera yo no me lo como hace muchos años, porque hace muchos años que Pumas no tiene cantera, no saca jugadores, no es base de la selección. Eso es ochentero, setentero, hasta noventero. Pero de ahí en adelante han sacado poco. Para muestra que es una cantera que antes tenía grandes porteros, de los mejores de México, Jorge Campos, uno de los mejores, y nos sacó, tuvo Hugo Sánchez, el mejor en la historia de nuestro país. Y a los últimos años, es más, el último goleador mexicano nació de la cantera de Pumas es Jesús Olalde. Yo creo que tenía 7, 8 años cuando salió campeón de goleo. Entonces, creo que hoy Pumas, con 15 años, con las vitrinas empolvadas, hoy lo que quieren es ganar. Les vale, al aficionado que me está viendo ahí, le vale gorro si es con canteranos, con extranjeros, con naturalizados, con puros extranjeros y 3 mexicanos, si son top, si no son top, le importa. Ellos quieren ver que Pumas levanta la copa. Pero a excepción de Pachuca, y después de la regla de tener tantos extranjeros, ¿qué equipo ha sacado canteranos? Atlas, Santos, No Pachuca. tantos. Ya con la regla de extranjeros es normal que todos usen. Si pueden jugar con ellos, también a excepción de Chivas. que Mazatlán puro- y Puebla puro torneo mexicano. por necesidad han Pues sí, sacado pues, muchísimo. pero si no, tienes a 9 extranjeros, pues los traes y los utilizas. Sí. Bueno, hoy el haces? mismo Chivas que juega con puro mexicano tiene México-americano. americanos formados en Estados Unidos. Por eso, ¿para ti qué es más urgente? ¿Que ganen un título o Que ganen un renacer la título. Y cantera? sobre ese título, intentar recuperar. Porque yo creo que Yayo puede llegar a pensar Para mí diferente. la diferencia es que ese título no lo gana si sus fuerzas básicas no los potencia. O sea, no está yendo al segundo nivel. No, hay que ver cómo lo puede ganar. Porque no tiene ese dinero que invierte en otros equipos, no los tiene. O sea, a base de comprar jugadores no va a lograr el título. Si no se ponen a trabajar en sus fuerzas básicas y si no empiezan a sacar jugadores de ahí, para mí es imposible que tengan ese título. O sea, para mí va en esa medida la cuestión. Tienen que ir de la mano. No, tiene que ir primero una cuestión. ¿Cuál? ¿Cuál primero? La de formar jugadores. Porque si no, no van a ganar el título. Para mí no. ¿Pero qué es más urgente entonces? ¿La cantera? Claro. En este caso, claro que la cantera. Que para mí formar jugadores, entiendo la parte de la esencia de Pumas y respeto lo que dice Yayo, pero si en muchos años no he tenido la capacidad de formarlos, ok, ¿qué tengo que hacer? Comprarlos. ¿Qué está haciendo Guadalajara? Sí, tiene una base de jóvenes que está intentando potenciar, particularmente lo del Tala y lo de la Hormiga. Puntualmente ellos dos. Después tienen 5 o 6 chavos. Aguirre. 5 o 6 chavos atrás en la banca que tienen calidad y que a lo mejor en 1, 2 o 3 años terminan siendo ya los titulares. Pero como no los puedo formar y me urge ganar, ¿qué hago? pero tiene- Salgo a comprar mexicanos. Ya vamos a hablar Tienen de que Guadalajara. mejorar la base de mexicanos en Pumas. Ya vamos a hablar de Guadalajara. Pero fíjate, ¿cuándo es cuando debuta un canterano?
cuando hay una lesión Sí. o cuando el equipo está muy bien. O cuando un técnico confía en la O confía, base. está perfecto. Esas tres opciones. Y Pumas, después de los años que ha tenido malos, Le urge algo. Le urge, le urge hacerlo. para mí primero el título De acuerdo. y después ir sacando canteranos. Dos formaciones muy similares las que presentan hoy los entrenadores, tanto Barini como Efraín Juárez, digamos, con tres centrales. En el fondo. Este es el equipo estelar que tiene. Por cierto, Azuaje, Es que hablando ahí- de canteranos, Ahí es, Es cuestión venezolano formado en la cantera en la de Pumas, cantera- es venezolano de nacimiento, lo trajeron muy joven, lo formaron ahí, y sí es venezolano, pero va a terminar jugando como mexicano, ¿no? Al final de cuentas. Digo, no, es cuestión también de ver la fotografía, ¿no? Aquí aparece con tres centrales, por ejemplo, Pumas. Para mí, muchas veces aparecían en línea de 4. Sí. Dos volantes bien abiertos, dos contenciones bien fijos. Que eran Medina y por Angulo. cierto, Vite, la verdad, cada vez me convence más. Medina y Angulo, los volantes abiertos Así de es. Pumas. Así es. Pero Yayo, te convence hoy, Vite, ¿no? Pero el torneo pasado anduvo mal. No, está bien. Pero A ver. a eso me refería yo hace rato, decía los tres seleccionados que tiene. Yo creo que eso ha levantado el rendimiento del equipo. ¿Y te están parece que con están esos tres- en un semestre mundialista. Y con esos tres extranjeros que ha comprado, ¿te parece que tiene para ganar el título? No sé si le alcance, pero ha mejorado. No, sí, Pero y seguirá refiero mejorando, pero a la cercanía que está el mundial. ¿a tu apreciación crees que puede ganar el título con este Tendría plantel? que tener ese momentum que le gusta al Pollo. No, está bien, Ese pero... momentum. Y te voy a decir otra cosa que debe Porque de no van a, preocupar. perdón, Pollo, no van a comprar jugadores más caros, ¿eh? No. O sea, eso ya lo han dicho muchas veces y no van a competir a billetazos con otros cuatro Ahora, equipos o cinco. Pero hay, Sí, pero hay- no, hay eso está otra claro. manera de fichar. Hay jugadores libres, jugadores que acaban contrato, sobre todo en este mercado de verano, que los pueden encontrar. Pero yo creo que algo que debe de preocupar mucho a Pumas, no de cara a este torneo, de cara al siguiente es Vite, Angulo y Carrasquilla, que son mundialistas. Mundialistas. No vayan a tener una buena Copa del Mundo y no vaya a llegar, deja tú Monterrey y Tigres, no vayan a llegar de otros lares y los vayan a convencer de una mejor vida, de un mejor club, de una mejor competición. Estás futureando de un mejor- mucho, No. Pero es que a lo que voy es, tienen que capitalizar este momento que tienen y tratar de cuidar a esos jugadores para que los que vengan después del verano sigan construyendo lo que desde Efraín se puso. Por cierto, Porque si se les van, es volver a empezar. esta es la nueva tecnología del VAR que comenzó este semestre en particular, la de la Premier League, la misma tecnología que deja claras todas las posibilidades y ahí se ve perfectamente el pie habilitando a Memo para el gol de la victoria. Pero a ver, Pollo, tú estás hablando de capitalizar el buen momento de estos jugadores. Sí. Si llegan las ofertas de las que hablas, que dices que pueden seducir a algunos jugadores, pues van a ser inevitables. Eso pasa en todos los clubes. Puede El pasar. chiste es tener detectado el sustituto con el departamento de inteligencia o el chavo en la cantera que lo haga. Bien dijiste, hay que detectar las necesidades, ¿no? Sí. Me dijiste. Y la necesidad de hoy de Pumas es ser campeón. Entonces, Está si bien. tienes contrato, a menos de que sea un cañonazo de a de veras, es decir, ¿cuánto te costó Carrasquilla? No sé cuánto costó, voy a inventar 2. Si te pagan 10, bueno, ya me pagaron 5 veces lo que me costó, ok, es inevitable. Pero estos jugadores hoy están construyendo y le están dando Pero confianza a así Efraín. pasó con Lilini, con Dineno, con el paraguayo González. Sí, con el Cocolizo. Esta es la jugada Mira. de la polémica. Desgraciadamente eso no lo puedes manejar. Lo de si te van a comprar o no te van a comprar, a qué precio los jugadores. Eso es imposible Eso- saber. Bien lo de la anulado. cantera sí lo puedes manejar. Bien anulado. Bien porque hay anulado el mano, gol, ¿no? Inmediatez en el gol. Bien anulado. Bien anulado. Sí. Coincidimos todos en que ahí viene el contacto. Mano. Manos. Y como En se esa mano produce no hay el gol. gol, es anulado, bien anulado. Bien anulado, Ahora, lo vio el VAR. En esa jugada, a ver si me la pueden poner otra vez. Si la podemos ver fijamente. Pero la ve el árbitro primero. Esta también, algunos pensaban que podría haber fuera de lugar de Memo, que entró de cambio por Juninho justo. La jugada de la mano de Necaxa es para que Efraín se la ponga a la gente de Pumas y le diga, oye, Angulo, ¿qué pasó? No brincaste, no estorbaste, no te moviste, te le quedaste viendo a la pelota. O sea, Seguro nada más lo va a porque el hacer. jugador de Necaxa se vio como con temor a encontrarse con la pelota, pero era un gol cantado. Nos Seguro vamos a ir lo va a al otro partido que se jugó hoy y el gol que le hacen en el cuarto de Mazatlán Sí. a León. También están mirando. Y el- Sí, todos ¿Qué parados. ves? Yo te voy a decir Saca la pelota. una cosa en favor de los delanteros, ¿no? O de los que rematan más bien.
el delantero casi siempre tiene la ventaja de que él inicia el movimiento. Claro. Y el defensor tiene que reaccionar a esa ventaja. Para mí, por eso hay ocasiones que es muy complicado, ¿no? Y aparte, si tiene la estatura del Memote, por ejemplo, ¿cómo le vas a hacer? Mira Angulo. Mira, entre Angulo y el Cocó Carrasquilla están parados. Se les mete en medio. No se mueven, no estorban, se le quedan viendo y entra solo. Se le mete casi a la espalda también, ¿eh? Y es cuando hace ahí el remate. Sí, son un porque espectador. no lo ve. El otro sí está moviéndose hace 2 o 3 metros y ahí le saca la ventaja, ¿no? Mira, yo creo que Bien desvío ahí que esa le pantalla yo creo que es lo que hace que Angulo no se mueva. Porque sí la tiene para sacarla. Sí. Nomás que no le da. Pues sí, pero al final hubo mano, anulado el gol del equipo del Necaxa, que en ese momento los ponía en ventaja, bien anulado, bien intervino las 2 ocasiones, digamos, de polémica, intervino bien el VAR. Pumas gana, solo ha perdido un partido, es tercero en la tabla general del campeonato y yo creo que comienza a sembrar la ilusión en su afición de que pueden pelear algo. ¿Qué? No lo sé, todavía no la tengo clara. Sí pareciera a la hora de compararlo con Toluca, con Cruz Azul, con otros equipos, que está lejos, pero bueno. Toluca, Cruz Azul no. La ilusión. Con el resto puede ser. La ilusión de la gente está intacta. Con Toluca tampoco, ¿no? Pues Toluca y Cruz La Azul, yo creo gente que no, ¿verdad? clasifica o califica el primer año de Efraín como regular con un 54%. Dentro de Ciudad Universitaria había una historia que llevaba semanas cocinándose en silencio. Una situación que parecía cada vez más difícil de sostener, aunque todavía no tenía un desenlace definitivo. Porque mientras el Clausura 2026 seguía avanzando, había un nombre dentro del plantel universitario que prácticamente había desaparecido de la rotación del equipo. José Caicedo. El mediocampista colombiano seguía formando parte oficialmente de la plantilla de Pumas, pero los minutos en el campo contaban otra historia. Su participación en el torneo se había reducido al mínimo, apenas algunos minutos repartidos en 3 partidos y una sensación cada vez más evidente de que su etapa en el club estaba entrando en su recta final. Las señales comenzaron a acumularse. Dentro del esquema de Efraín Juárez, el jugador dejó de aparecer como una opción recurrente. Mientras otros futbolistas ganaban protagonismo en el mediocampo, Caicedo parecía quedar cada vez más lejos de los planes deportivos para la segunda mitad del campeonato. Al mismo tiempo, fuera del campo el ambiente tampoco ayudaba. La relación con una parte importante de la afición universitaria se había ido desgastando con el paso de los meses. Las expectativas que llegaron con su fichaje nunca terminaron de transformarse en continuidad dentro del equipo, y el clima alrededor del jugador terminó empujando la historia hacia un cambio inevitable. Ese movimiento llegó desde la Major League Soccer. De acuerdo con información revelada por el periodista especializado en fichajes César Merlo, el Portland Timbers alcanzó un acuerdo con Pumas para concretar la transferencia definitiva del mediocampista colombiano. Una operación que termina resolviendo una situación que ya llevaba tiempo en pausa. Caicedo llegó a Pumas en 2021 como una apuesta joven del fútbol colombiano, después de haber debutado con Independiente Santa Fe y de haber tenido paso por el Barranquilla FC. Su proceso dentro de la institución también incluyó minutos con Pumas Tabasco, antes de integrarse de manera más constante al primer equipo. Sin embargo, el proyecto nunca logró consolidarse completamente. Entre cambios técnicos, competencia interna y momentos de irregularidad, el futbolista fue perdiendo espacio dentro del plantel hasta quedar prácticamente fuera de la dinámica competitiva del equipo. Incluso dentro del vestidor hubo intentos por sostener la situación. En su momento, el capitán del equipo, Keylor Navas, pidió públicamente respaldo para su compañero, intentando mantener la unión dentro del grupo. Pero con el paso de las semanas el escenario deportivo terminó marcando el rumbo. Ahora el destino del mediocampista se mueve hacia Estados Unidos. La MLS aparece como un nuevo capítulo para un jugador que todavía tiene margen para reconstruir su carrera y encontrar continuidad en otro contexto competitivo. Mientras tanto, en Pumas el movimiento también deja una lectura clara. Porque más allá de una simple transferencia, el plantel empieza a alinearse cada vez más con la idea futbolística que Efraín Juárez quiere consolidar para lo que resta del torneo. Y cuando un proyecto entra en esa fase, algunas historias simplemente llegan a su final. Pero mientras el plantel universitario empieza a moverse con algunas salidas, en Europa comienza a aparecer una historia que podría traer consecuencias inesperadas para Pumas. Porque en el fútbol italiano hay un nombre mexicano que vuelve a entrar en el radar de un gigante: Johan Vázquez. El defensor surgido de la cantera universitaria se ha convertido en uno de los futbolistas más regulares del Genoa en la Serie A,
y su evolución dentro del fútbol europeo ha empezado a despertar el interés de clubes que buscan reforzar su defensa de cara a la próxima temporada. Uno de ellos es el AC Milan. De acuerdo con información publicada por el portal especializado Calciomercato, el conjunto rosonero ha colocado al central mexicano entre sus opciones para fortalecer la saga en el proyecto deportivo que prepara para el siguiente ciclo en el calcio italiano. El interés no aparece por casualidad. Vázquez ha logrado consolidarse dentro del esquema del Genoa dirigido por Daniele De Rossi, mostrando una madurez competitiva que lo ha convertido en uno de los elementos más confiables de la plantilla. Su regularidad, su capacidad para defender espacios amplios y su fortaleza en los duelos han terminado llamando la atención dentro del mercado europeo. Ese crecimiento también se refleja en su valor. Actualmente el defensor mexicano está tasado cerca de 13 millones de euros, según estimaciones del portal especializado Transfermarkt. Sin embargo, dentro del Genoa entienden que el momento deportivo del jugador puede empujar el precio todavía más arriba. La postura del club italiano sería clara. El Genoa buscaría colocar el precio del mexicano cerca de los 18 millones de euros, intentando aprovechar el interés que podría generarse alrededor del defensor si más clubes entran en la conversación. Del lado del Milan, el escenario sería distinto. La directiva rosonera intentaría acercar la negociación hacia una cifra más cercana a los 12 millones de euros, un número que se mantiene alrededor del valor actual del futbolista pero por debajo de lo que pretende el equipo genovés. Sin embargo, dentro de esta posible operación hay un actor silencioso que observa todo con atención desde México: Pumas. Cuando el club universitario vendió a Johan Vázquez al Genoa en 2021 por una cifra cercana a los 4 millones de dólares, la operación incluyó distintos mecanismos que podrían activarse en una futura transferencia del jugador. Entre ellos aparecen dos elementos clave. El primero es el mecanismo de solidaridad, que recompensa a los clubes formadores cada vez que un futbolista cambia de equipo a nivel internacional. El segundo es un porcentaje de plusvalía, una cláusula que permite a Pumas recibir una parte del beneficio si el Genoa concreta una venta posterior del defensor. Por eso, si una operación cercana a los 18 millones de euros llegara a concretarse, en Ciudad Universitaria podrían recibir una cantidad que rondaría aproximadamente 1.7 millones de euros, es decir, alrededor de 32 millones de pesos mexicanos. Un ingreso inesperado. Un movimiento que no depende de decisiones deportivas actuales, pero que vuelve a recordar algo importante dentro del proyecto universitario. Porque cuando un jugador formado en casa logra consolidarse en Europa, la cantera de Pumas también termina participando en ese crecimiento. Pero mientras en Europa se empieza a hablar de dinero que podría llegar a Ciudad Universitaria, dentro del club hay otra situación que llevaba semanas generando ruido. Una historia que no tiene que ver con fichajes, sino con una decisión clave para el futuro inmediato del equipo. El nombre en el centro de todo es uno que hoy representa liderazgo dentro del vestidor auriazul: Keylor Navas. El portero costarricense se ha convertido en una de las piezas más importantes del proyecto universitario desde su llegada al club, no solo por lo que representa bajo los tres palos, sino también por el peso que tiene dentro del grupo. Sin embargo, durante las últimas semanas comenzó a crecer una incógnita alrededor de su futuro, porque aunque el arquero ha sido una de las figuras más constantes del equipo en el Clausura 2026, la renovación de su contrato todavía no había avanzado de forma clara dentro de la institución. La situación incluso generó comentarios públicos. Después de la derrota ante Toluca que terminó con el invicto de Pumas en el torneo, el entrenador Efraín Juárez dejó entrever en conferencia de prensa que esperaba que la directiva avanzara en ese tema. Sus palabras fueron cortas, pero bastante claras. Ellos saben lo que yo quiero. El mensaje no pasó desapercibido. Dentro del club se interpretó como una señal directa hacia la dirigencia encabezada en el área deportiva por Antonio Sancho, dejando ver que el técnico considera fundamental mantener al guardameta costarricense dentro del proyecto. Ahora parece que algo empieza a moverse. De acuerdo con información revelada por el reportero de TUDN Rodrigo Celorio, la directiva universitaria ya habría iniciado contactos con el entorno del arquero para comenzar conversaciones sobre una posible renovación. Por ahora se trata únicamente de los primeros acercamientos. Pero el hecho de que las conversaciones hayan comenzado marca un cambio importante respecto al silencio que existía alrededor de este tema. Y dentro del contexto actual del equipo, no es un detalle menor. Keylor Navas no solo llegó a Pumas con una trayectoria que incluye equipos como Real Madrid y Paris Saint-Germain. Con el paso de los meses también se ha convertido en una referencia dentro del vestidor, en el capitán del equipo y en uno de los futbolistas que sostienen el equilibrio competitivo del grupo. Su rendimiento también ha sido determinante. A pesar de la reciente eliminación ante San Diego FC en la CONCACAF Champions Cup, el arquero ha sido uno de los jugadores más constantes del equipo durante el semestre, ayudando a mantener a los universitarios dentro de los primeros lugares de la tabla general. Actualmente Pumas se encuentra en la quinta posición del Clausura 2026, con 16 puntos acumulados.
Por eso la situación alrededor de su contrato no es un tema cualquiera, porque cuando un proyecto empieza a consolidarse, las decisiones sobre sus líderes terminan definiendo mucho más que una simple renovación. Y ahora mismo, dentro de Pumas, esa decisión ya empezó a moverse. Y mientras dentro del club se mueven decisiones importantes para el futuro del proyecto, en la cancha Pumas tenía una tarea muy clara: responder. Porque después de algunos partidos donde el equipo había dejado dudas en su funcionamiento, la visita al Estadio Victoria contra Necaxa aparecía como una prueba incómoda dentro del calendario del Clausura 2026. El contexto tampoco era sencillo. El equipo dirigido por Martín Barini llegaba con 3 derrotas consecutivas como local y necesitaba reaccionar frente a su gente. Eso convertía el partido en un escenario complicado para los universitarios desde el primer minuto. Y el inicio del encuentro confirmó exactamente eso. Necaxa salió con intensidad, buscando aprovechar el apoyo de su afición y tratando de imponer condiciones desde los primeros compases del juego. Durante varios momentos del primer tiempo, el conjunto local logró empujar a Pumas hacia su propio campo. Ahí apareció el primer nombre importante de la noche: Keylor Navas. El arquero costarricense volvió a responder cuando el equipo más lo necesitaba. Un par de intervenciones oportunas evitaron que el marcador se moviera en favor del Necaxa, sosteniendo a los universitarios en un partido que por momentos parecía inclinarse hacia el lado del Rayo. Del otro lado también hubo respuesta. El guardameta argentino Ezequiel Unzaín reaccionó cuando Pumas logró acercarse al área rival, manteniendo el 0 en un primer tiempo donde los dos equipos encontraron pocas oportunidades claras para romper el empate. Así llegó el descanso. Un partido cerrado, con mucho choque en el mediocampo y con la sensación de que cualquier detalle podría terminar marcando la diferencia. En el banco universitario, Efraín Juárez parecía haber detectado algo. El entrenador entendió que el encuentro difícilmente se abriría a través de jugadas largas o ataques elaborados. Necaxa estaba bien ordenado defensivamente y cada minuto hacía el partido más trabado. Entonces apareció una alternativa clásica para este tipo de escenarios: la pelota parada. En la segunda mitad el ritmo del partido se mantuvo similar. Necaxa buscaba presionar, Pumas resistía y el reloj avanzaba como si estuviera esperando ese momento capaz de romper el equilibrio. Ese momento llegó desde el banquillo. Guillermo Memote Martínez, el delantero mexicano, que venía regresando de una lesión y tratando de recuperar protagonismo dentro del equipo, ingresó al campo con la misión de aportar presencia en el área rival. Y terminó encontrando exactamente eso. Una jugada a balón parado abrió la oportunidad que el partido llevaba esperando. Adalberto Carrasquilla levantó un centro preciso al área y, en medio de la defensa del Necaxa, apareció el movimiento que mejor define al Memote: el juego aéreo. El delantero se elevó y conectó un cabezazo firme que terminó venciendo a Unzaín. Por unos segundos el estadio quedó en silencio, pero todavía faltaba una última revisión. El VAR analizó la jugada por una posible posición adelantada, congelando el festejo de los jugadores universitarios mientras el árbitro esperaba la confirmación. Finalmente llegó la decisión. Gol válido. La pequeña marea auriazul presente en el Estadio Victoria explotó en celebración. Entre el "como no te voy a querer" y el tradicional Goya, Pumas terminó encontrando el detalle que el partido había escondido durante más de una hora. Un centro preciso, un cabezazo oportuno, y 3 puntos que permiten al equipo universitario seguir sumando dentro del Clausura 2026. Porque en noches como esta, cuando el juego se vuelve cerrado y cada espacio cuesta el doble, los equipos que saben esperar el momento exacto terminan llevándose la victoria.